Bien, en este módulo estaremos hablando sobre lo que es la membrana plasmática y el transporte celular que ocurre a través de ella. Las células del cuerpo están encerradas como en una pequeña burbuja, donde esta pequeña burbuja va a tener una consistencia muy parecida a la del aceite que se utiliza en las ensaladas o el aceite para cocinar, entre otros aceites. El aceite para ensalada puede parecer una limitación muy frágil entre lo que es la célula y el resto del mundo, pero afortunadamente la membrana plasmática resulta adecuada para su trabajo. La textura del aceite para ensalada y todo lo demás junto con ella. Así que, ¿qué está haciendo exactamente? La membrana plasmática no solo va a definir los límites de la célula, sino que también permite interactuar con su ambiente de forma controlada. Y las células deben excluir, absorber y excretar varias sustancias, todas en cantidades específicas en un momento determinado. También deben ser capaces de comunicarse entre ellas, identificarse y compartir información entre ellas. Para que se pueda llevar a cabo estas funciones, la membrana necesita lípidos, los cuales crean una barrera semipermeable entre lo que es la célula y su entorno. También va a necesitar proteínas. Estas proteínas van a participar en el transporte a través de la membrana, en la comunicación celular, en los carbohidratos. Y estos se unen a los lípidos y a las proteínas y ayudan que las células se reconozcan entre ellas. Así que vamos a ver con detalle los distintos componentes de esta membrana celular y cómo se lleva a cabo este transporte en ella. ¿Qué es la membrana plasmática como tal? O sea, ¿de qué se compone esta membrana? Esta estructura es una bicapa lipídica formada por fosfolípidos que actúan como un esqueleto o soporte en el cual se insertan numerosas otras estructuras moleculares, como canales iónicos, receptores químicos, transportadores, bombas iónicas, enzimas que generan segundos mensajeros, proteínas de reconocimiento y de conexión con otras células, proteínas que sirven de soporte a elementos del citoesqueleto. Y esta consta de unas antenas receptoras de información externa. Y el nombre de mosaico fluido es un modelo propuesto por Singer y Nicholson. Y se denomina así debido a que la membrana plasmática está en constante movimiento, es fluida y no es una membrana estática. El movimiento se lo proporcionan los fosfolípidos y el colesterol. Este colesterol estabiliza el movimiento de los fosfolípidos. Y en los fosfolípidos ocurre un movimiento que se llama flip-flop, que es el cambio de uno de estos de la cara extracelular de la bicapa lipídica a la capa citoplásmica y viceversa. Ahora bien, ¿qué significa esta fluidez en la membrana? No se puede dejar de reconocer que el proceso de esta membrana, todos estos procesos son dinámicos. Así que esta fluidez significa que si uno inserta una aguja o un alfiler muy fino en una célula, la membrana simplemente va a fluir alrededor de esa aguja o de ese alfiler. Y una vez que ésta se retira, la membrana vuelve a fluir sin problema alguno, según estaba antes de insertar esa aguja o ese alfiler. Bien, veamos de forma general, ¿verdad?, los componentes de esta bicapa. Los principales componentes de esta membrana plasmática son los lípidos, o sea, fosfolípidos y colesterol, donde los fosfolípidos es un lípido compuesto de glicerol, se compone de dos colas de ácidos grasos. Si vemos aquí están sus dos colas de ácidos grasos.
y una cabeza, que es esta que ven aquí, amarilla, con un grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen 2 capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro en un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Y los fosfolípidos, según se disponen en esta bicapa, conforman la estructura básica de la membrana plasmática. Son adecuados para esta función porque son anfipáticos, es decir, tienen regiones hidrofílicas y regiones hidrofóbicas, donde se encuentran las cabezas son hidrofílicas, y si son hidrofílicas, eso significa que pueden estar en contacto con el agua y no se va a repeler. Y las colitas que se encuentran hacia adentro son hidrofóbicas, eso significa fóbica, de fobia, que se separa del agua, por lo tanto están protegidas entre esas cabezas. La cabeza se compone de un grupo fosfato y un grupo glicerol, mientras las colas se componen de ácidos grasos saturados y insaturados. Así que la región hidrofílica es aquella que va a amar el agua, que se va a pegar al agua, de un fosfolípido en su cabeza, y esta contiene un grupo fosfato cargado negativamente a un grupo o a un pequeño grupo que usualmente es de identidad variable, un grupo R, ¿okay? Que también puede tener carga o ser polar. Las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos en una membrana bicapa se dirigen hacia afuera y usualmente están en contacto constante y directo con el fluido acuoso de adentro y de afuera de la célula. Y debido a que el agua es una molécula polar, fácilmente forma interacciones electrostáticas basadas en cargas, ¿verdad?, con la cabeza de fosfolípidos. La parte hidrofóbica, que son las colas, o aquella que odia el agua o repele el agua de un fosfolípido, consta de cadenas largas o colas largas de ácidos grasos no polares. Las colas de ácidos grasos pueden interactuar fácilmente con otras moléculas no polares, pero interactúan poco con el agua o de forma negativa. Y debido a esto es energéticamente más favorable para los fosfolípidos que oculten sus colas de ácidos grasos en el interior de la membrana, donde están protegidas del agua circundante a través de esas cabezas que se encuentran hacia sus extremos. Y la bicapa de fosfolípidos formada por estas interacciones es una buena barrera entre el interior y el exterior de la célula, porque el agua y otras sustancias polares o cargadas no pueden cruzar fácilmente al interior hidrofóbico de la membrana. Gracias a esta naturaleza anfipática, los fosfolípidos no solo son adecuados para formar esta bicapa de fosfolípidos o esta membrana bicapa, sino que también es algo que hacen espontáneamente bajo las condiciones adecuadas. El agua o en solución acuosa, los fosfolípidos tienden a organizarse con sus colas hidrofóbicas hacia el interior y con sus cabezas hidrofílicas hacia afuera. Si los fosfolípidos tienen colas cortas, pueden formar una micela, o lo que se conoce como una micela, que es una esfera pequeña de una sola capa. Mientras que si tienen colas más voluminosas o más grandes, pueden formar un liposoma. Y el liposoma es una gota de membrana bicapa con un hueco en su interior. ¿Okay? Así que, como parte de esta bicapa, en adición de tener lo que son los fosfolípidos, también tienen otras estructuras. Mantienen iones, proteínas y otras moléculas compartimentadas que proveen impermeabilidad a esa bicapa de fosfolípidos o a esa membrana plasmática, ¿verdad?
Así que las proteínas son el segundo componente principal de la membrana plasmática. Existen dos categorías importantes de proteínas, ¿verdad? Lo que son las integrales y las periféricas. Las proteínas integrales de la membrana están, como su nombre indica, integradas a la membrana. Tienen al menos una región hidrofóbica que la ancla al interior hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Y algunas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan la membrana, como lo ven aquí, atraviesan la membrana de un lado al otro y están expuestas a ambos lados, como esas que vemos en la imagen. Las proteínas que se extienden por toda la membrana se llaman proteínas transmembranales. Las partes de la proteína integral de membrana que se encuentra dentro de estas son hidrofóbicas, mientras que las que están expuestas al citoplasma o líquido extracelular tienden a ser hidrofílicas. Las proteínas transmembranales pueden atravesar la membrana de una sola vez o bien pueden tener hasta 12 secciones diferentes que cruzan la membrana. Un segmento normal que atraviesa la membrana puede consistir de entre 20 a 25 aminoácidos y quizás un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Pero son hidrofóbicos, organizados en una hélice alfa, y aunque no todas las proteínas transmembranales se ajustan a este modelo, ¿verdad? Algunas proteínas integrales de membrana forman un canal que permite a los iones o moléculas pequeñas de otro tipo que atraviesen, como se muestra, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Si tiene la proteína atravesando la membrana, ayudan al transporte hacia adentro o hacia afuera de esta. Pero no hay que dejar de reconocer que están las proteínas periféricas de membrana, ¿verdad? Que son estas pequeñitas que tienen aquí abajo, que no están cruzando la membrana de un lado al otro, y se encuentran en la superficie exterior o interior de la membrana, unidas a las proteínas integrales o a los fosfolípidos. Y a diferencia de las proteínas integrales de membrana, las proteínas periféricas no se extienden hacia el interior hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha. A modo de resumen, en la membrana podemos encontrar dos tipos de proteínas sumamente importantes, lo que son las proteínas periféricas y lo que son las proteínas integrales. Las proteínas integrales atraviesan la membrana y sus funciones más importantes son servir como canales que permiten el paso de sustancias dentro y fuera de la célula, desplazar sustancias a través de uniones específicas soluto-proteína, actividad enzimática empujando sustancias hacia adentro y hacia afuera de la membrana. Mientras que las proteínas periféricas se encuentran adheridas a la superficie de la membrana y sus funciones más importantes pueden ser servir de receptores para moléculas mensajeras como hormonas, confieren identidad a las células, antígeno de superficie, y establecen uniones con los microfilamentos que rodean la membrana. Bien, aquí tenemos una estructura detallada de la membrana plasmática de una célula animal, o sea, un corte transversal como tal. Ya vimos lo que eran las proteínas periféricas y vimos lo que eran las proteínas integrales de la membrana, las transmembranales. Vimos lo que eran los microfilamentos del citoesqueleto. Tenemos aquí lo que son la molécula de colesterol. Esta molécula de colesterol, otro lípido compuesto de 4 anillos de carbono fusionados, se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de las membranas. Las proteínas de la membrana pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo o estar unidas como tal a su cara interna o externa. Y los grupos de carbohidratos
están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a proteínas formadas o formando glicoproteínas o lípidos formando glicolípidos, ¿verdad? Las glicoproteínas o los glicolípidos o las proporciones de proteínas, lípidos y carbohidratos en la membrana plasmática varían entre los distintos tipos de células. En general se encuentran en la superficie exterior de la célula y están unidos por estas proteínas formando glicoproteínas y los lípidos formando glucolípidos. Y en conjunto, estas proteínas, estos carbohidratos forman marcadores celulares distintivos y algo semejante a credenciales de identificación molecular que les permiten a las células reconocer entre ellas, ¿verdad? Pero las glicoproteínas se encuentran atravesando toda la capa de la membrana celular. Su nombre es debido a que contienen glúcidos y la membrana juega un papel importante en el transporte celular. Existen dos tipos de transporte celular. La membrana debe permitir la entrada de nutrientes a la célula y salida de productos de desecho. Y también debe transmitir a las células las señales que proceden del exterior de la misma. Por eso en la membrana existen transportadores y receptores y ambos son proteínas de membrana. Existen tres categorías principales de proteínas de membrana: las proteínas de transporte, las proteínas portadoras y las proteínas receptoras. Las proteínas de transporte regulan el movimiento de las moléculas solubles en agua mediante la membrana plasmática. Algunas se le conocen como canales proteicos. Forman poros o canales que dan la oportunidad de que moléculas pequeñas solubles en agua penetren la membrana. Está formada, o estas forman como tal, una estructura parecida a una manga con forro. Y cada membrana plasmática contiene una gran variedad de canales proteicos, cada uno alineado con aminoácidos específicos que permiten que ciertas moléculas como el potasio, el sodio y el calcio pasen por el mismo. Las proteínas portadoras tienen sitios de unión parecidos a los sitios activos de las enzimas que se pueden asir a moléculas específicas en uno de los lados de la membrana. Proteínas de membranas que facilitan la difusión de sustancias específicas a través de la membrana. Y las moléculas que será transportada se une a la superficie externa de la proteína portadora y esta cambia entonces de forma para permitir que la molécula atraviese la membrana. Por último tienen las proteínas receptoras. Estas son proteínas localizadas sobre la membrana o en el citoplasma como tal, que reconoce y se une a moléculas específicas. La unión con los receptores frecuentemente va a disparar la respuesta de la célula, como en la endocitosis y el incremento en la tasa metabólica o la división celular. Hay otro grupo de proteínas, como lo son las proteínas de reconocimiento. Estos son proteínas o glucoproteínas que sobresalen de la superficie externa de la membrana plasmática e identifica a la célula como perteneciente a una especie en particular o a un individuo de esa especie y a menudo a un órgano específico del individuo. Estos polipépticos constituyen gran parte de la constitución de la membrana. Por ejemplo, los animales alrededor del 50% de la masa total de la mayoría de las membranas plasmáticas, mientras que en otros 50% constituyen lípidos y una pequeña porción relativamente pequeña, perdonando la redundancia, de hidratos de carbono. Las proteínas de membrana cumplen muchas otras funciones además de transportar nutrientes, metabolitos, iones a través de la bicapa lipídica. Algunas de estas constituyen el anclaje de la membrana a macromoléculas presentes a cualquiera de los dos lados de la capa. Otras actúan como receptores capaces de detectar señales químicas en el medio celular y transmitirlas al interior de la célula, mientras que otras actúan como enzimas que catalizan o coayudan a reacciones específicas. Estos polipéptidos se asocian a la bicapa lipídica de diversas maneras y se pueden
identificar las distintas formas. ¿Okay? Entre ellas, muchas proteínas atraviesan la bicapa de fosfolípidos de manera que se encuentran tanto dentro como fuera de la célula. Estas, al igual que los fosfolípidos, poseen un área hidrofóbica y otra hidrofílica, mientras se localizan exclusivamente en el citosol y se asocian a la lámina interna de la bicapa mediante una hélice anfipática expuesta a la superficie de la proteína. Algunas se encuentran enteramente por fuera de la bicapa, tanto fuera o adentro, y se unen a la membrana solo mediante uno o dos grupos lipídicos unidos por enlaces covalentes. Por otra parte, existen unas que están unidas de manera indirecta a la superficie de la membrana y se mantienen in situ solo mediante interacciones con otras proteínas de membrana, según lo vieron en la imagen anterior, donde podían ver diferentes formas en las que se pueden endosar las proteínas a la bicapa fosfolípica o fosfolipídica, que constituyen la estructura de la membrana plasmática en los distintos seres vivos, y cada una de ellas con una función específica, como describimos anteriormente. Si miramos algunas funciones de las proteínas de la membrana, en muchos casos, la mayoría de las veces, una sola proteína realiza una combinación de tareas. Tomemos, por ejemplo, el A, transporte. Una proteína que atraviesa la membrana puede formar un canal hidrófilo a través de la membrana que es selectivo para un determinado soluto. Otras proteínas de transporte desplazan una sustancia de un lado de la membrana a otro, cambiando su forma. Y algunas de estas proteínas hidrolizan ATP, como lo muestra aquí, como fuente de energía para bombear sustancias activamente a través de la membrana. Si miramos el B, actividad enzimática, una proteína embebida en la membrana puede ser una enzima con un sitio activo expuesto a la sustancia de la solución adyacente. En algunos casos, muchas enzimas de una membrana están organizadas como un equipo que lleva a cabo pasos secuenciales de una vía metabólica. Si miramos el C, transducción de señales, una proteína de membrana puede tener un sitio activo, un sitio de unión con una forma específica que se adapta a un mensajero químico, como por ejemplo una hormona. El mensajero externo, o sea, la señal, la molécula, puede ocasionar un cambio en la conformación de la proteína, o sea, el receptor, que transmite el mensaje al interior de la célula. Si miramos el D, reconocimiento intercelular o de célula a célula, algunas glucoproteínas funcionan como etiquetas de identificación que son reconocidas específicamente por otras células. Si miramos las uniones intercelulares, las proteínas de la membrana de células adyacentes pueden engancharse mediante varios tipos de uniones, como por ejemplo las uniones en hendiduras a las uniones estrechas, en este caso una hendidura. Si miramos, por ejemplo, el F, la adherencia al citoesqueleto y a la matriz extracelular, o el llamado MEC o ECM, los microfilamentos u otros elementos del citoesqueleto pueden estar unidos a proteínas de membranas.
una función que ayuda a mantener la forma de la célula y estabilizar la localización de ciertas proteínas de membrana. Las proteínas que se adhieren a la MEC pueden coordinar los intercambios extracelulares e intracelulares. Así que, como podemos ver, una proteína puede tener varias funciones en lo que es la membrana plasmática. Funciones sumamente esencial para el funcionamiento de la célula. Bien, el mosaico fluido, según es propuesto por Sirhen y Nicholson en 1972, se debe a que está en constante movimiento, es fluida y no es una membrana estática. El movimiento se lo proporcionan los fosfolípidos y el colesterol que estabilizan el movimiento de estos. ¿Y qué significa esto? Si miramos en esta imagen, nos concentramos en el movimiento de los fosfolípidos, podemos ver que los lípidos en una membrana se desplazan en forma lateral, pero el movimiento de translocación a través de la membrana es sumamente raro. Y aquí podemos ver lo que es el movimiento lateral y lo que es el movimiento de flip-flop, ¿verdad? Y en los fosfolípidos ocurre este movimiento llamado flip-flop, que es el intercambio de uno de estos de la cara extracelular de la bicapa lipídica a la cara citoplásmica y viceversa. ¿Okay? Básicamente se invierte. En el B, si nos enfocamos acá, lo que es el fluido y lo que es el viscoso, en el fluido podemos ver lo que son las colas de hidrocarburos no saturadas con curvaturas y las colas de hidrocarburos saturadas. ¿Okay? Y aquí estamos viendo lo que es la fluidez de la membrana, donde las colas de hidrocarburos no saturadas de los fosfolípidos tienen curvaturas que impiden que las moléculas se agrupen de forma compactada, lo que aumenta la fluidez de la membrana. En este tercero vemos lo que es el colesterol en la membrana de la célula animal, como lo vemos acá. Y el colesterol reduce la fluidez de la membrana a temperaturas moderadas y también reduce el movimiento de los fosfolípidos, pero a bajas temperaturas impide la solidificación y destruye el agrupamiento regular de los fosfolípidos. Cuando miramos la síntesis de la membrana, la síntesis de los componentes de la membrana y su orientación en la membrana plasmática tiene dos lados o caras diferentes: la cara citoplásmica y la extracelular. La cara extracelular se origina a partir de la cara interna del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, de las membranas de las vesículas. Aquí tienen un ejemplo de lo que son los componentes de esa membrana y su orientación. Hacia la parte de afuera podemos ver lo que son los glucolípidos de la membrana, las proteínas secretadas, las glucoproteínas transmembranales, lo que es la membrana plasmática, que se compone de lo que es la cara citoplásmica y la cara extracelular, lo que son las vesículas, el aparato de Golgi, los glicolípidos, las proteínas secretoras y las glucoproteínas transmembranales y el retículo endoplásmico. El reconocimiento intercelular, la capacidad de una célula de diferenciar entre un tipo de célula vecina de otra, es esencial para el funcionamiento de los organismos vivos y es importante, por ejemplo, en la distribución de las células en los tejidos y los órganos en embrión animal. Es también fundamental para el rechazo de células extrañas, incluidos la de los órganos trasplantados, por el sistema inmunitario y una importante línea de defensa en los animales vertebrados. La manera en que ocurre
o la manera en que las células reconocen otras células es uniéndose a moléculas de superficie con frecuencia hidratados de hidratos de carbono, de la membrana plasmática. Y los hidratos de carbono de la membrana habitualmente son cadenas ramificadas, cortas, con menos de 15 unidades de monosacáridos. Y algunos de estos hidratos de carbono están unidos por enlaces covalentes a los lípidos para formar moléculas que se denominan glucolípidos, como los podemos ver en esta imagen. Y la mayoría, sin embargo, están unidos por enlaces covalentes a las proteínas y se le llaman glucoproteínas, como también las podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Los glucolípidos y lo que son las glucoproteínas. El transporte activo y pasivo son procesos biológicos que mueven oxígeno, agua y nutrientes a la célula y eliminan los productos de desechos. El transporte activo requiere de energía química, ya que es el movimiento de productos bioquímicos de las zonas de menor concentración a zonas de mayor concentración. Si miramos ambos, tanto el pasivo como el activo, vemos que en el pasivo el movimiento de sustancia por una membrana que va hacia un gradiente de concentración y no requiere gastos de energía, mientras que en el segundo, el activo, hay un consumo de energía ya que se va en contra de un gradiente. El pasivo no gasta energía, mientras que el activo sí va a estar gastando o consumiendo energía. En el pasivo se realiza por difusión simple, difusión facilitada y osmosis, mientras que el activo se realiza por endocitosis, pinocitosis, fagocitosis y exocitosis. En el pasivo puede pasar por proteínas de transporte de canal, mientras que en el activo pasa por proteínas de canal.